Salutación, saludos, bienvenidos al Sabiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y qué bien nos sentimos, ¿eh? Por el trabajo realizado. Ahora os lo explicamos. Saludamos, como siempre y todos los jueves, a Liles Hernández. Liles, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contenta también por todo este fin de semana que hemos pasado juntos. La verdad es que, las opiniones de las personas que vinieron a este primer retiro, pues es que es más que satisfactorio, que ya se sabe que a veces lo primero es lo que más cuesta, pero ha sido tan maravilloso. Resumiendo un poco desde pues las opiniones que me han llegado y después tú nos comentas las tuyas, Liles, pues que se les ha despertado aquello que parecía que estaba apagado de pues bienestar, felicidad, clarividencia, empoderamiento, autoseguridad y tantas cosas, Liles. Bueno, ha sido un fin de semana muy transformador. Las personas cuando van hacia retiros tampoco sabemos, yo incluida, ¿no? Tampoco sabemos muy bien lo que vamos a encontrarnos hasta que no estamos allí. Lo que pasa que en el momento en el que estás allí, claro, yo digo, aquí tienes que venir con el ego en la mano, no con el corazón en la mano, sino con el ego en la mano, dispuesto a entregarte y a entregarlo para poder ir más allá de lo visible y poder conectar con lo más profundo que hay en ti. Y si tú consigues hacerlo y consigues conectar y toda la información que doy a las personas a nivel emocional, a nivel de bloqueos, a nivel de lo que tienen también energéticamente, ¿no? Grabado en su cuerpo, esa impronta que se queda como la memoria emocional, pues claro, en el momento en que puedes observar todo eso en ti, es un autodescubrimiento fantástico que te transforma la vida. Y tanto que sí, y tanto que sí. Liles, bueno, las personas que quieran asistir a otro tipo de retiros en este concepto, ¿no? De activar y potenciar la clarividencia en todos los estadios, pues después daremos el teléfono de contacto. Pero ahora hay a vistas otro retiro que pienso yo que es fundamental, porque a veces cada instante de la vida es un pasito más hacia aquello que nos han puesto una palabra que tiene mucha fuerza, ¿no? Que es un paso más hacia la muerte. Pero en realidad, ¿la muerte qué es? En este retiro que vamos a realizar, lo hemos titulado Más allá de la vida. Liles, cuéntanos. Bueno, más allá de la vida, es un retiro que es para comprender mejor lo que es realmente la muerte como una continuidad de la vida del alma, ¿no? De la vida de nosotros, no como nosotros nos identificamos con el cuerpo. Al final el cuerpo es lo orgánico que se queda aquí, ¿no? Yo digo, se queda aquí como la basurita, ¿sabes? Pero el alma sigue su proceso y nosotros lo que hacemos es preparar a esa alma, es que esa alma se vaya lo más ligera posible, se vaya con una comprensión de sí misma lo máximo y aparte también comprender y aceptar la partida de las personas y de los seres queridos que ya no están con nosotros. Entonces, en ese retiro, pues como yo digo, muchas veces, por ejemplo, este fin de semana, mientras estaba haciendo las sesiones, pues me llegó la pareja de una persona que estaba allí, ¿no? Estábamos haciendo una cosa y de golpe sentí esa presencia y digo, mira, está aquí. Y fue muy interesante porque muchas veces, fíjate, las personas dicen, nosotros, los que nos quedamos aquí, nos enganchamos digamos, no dejamos que se vaya la energía de nuestro ser querido, que somos como los que los anclamos, ¿no? Aquí. Pero muchas veces pasa al contrario, y en este caso pasaba al contrario. O sea, la persona que se quedó aquí estaba lista, estaba preparada, está como entendiendo todo esto a lo que llamamos vida y preparándose para su propia transformación, ¿no? Entonces ella le animaba a que se fuera y él era el que no se quería ir. Él estaba aquí porque ya en vida estaba muy apegado a ella y ahora
teníamos como que ayudarle a que él entendiese que tenía que seguir por su propio proceso. Y fíjate qué curioso, porque había más personas aquí en el retiro que no era, que este que hicimos era el de clarividencia, pero que a veces, claro, las personas tienen ahí seres queridos que ya no están y dicen, ay, yo también quiero, pero esto no es algo que se pueda como obligar, sino que aparece cuando aparece y dependiendo de la necesidad de las personas que ya no están, no tanto de nosotros, sino como de la otra persona, del otro ser que ya no está en este plano. Y aparte también, pues el retiro de más allá de la vida, dentro de la capacidad que tengo de poder leer el alma de todas las personas, tanto estén vivas como no, pues también nos da mucha información del proceso de ese alma, que también puede ayudarla a ella a aligerar, a entender cosas propias, ¿no? Porque como siempre digo, aquí estamos todos en el mismo momento, no hay tiempo ni espacio. Entonces, en cierta forma, abrimos también un canal de sanación y de liberación emocional, tanto para el que se queda aquí como para el que se ha ido. Y eso para mí es fantástico, porque es una manera de ayudarnos a nosotros y de ayudar también a esas personas, a esos seres queridos que a veces también se encuentran perdidos en ese otro plano y necesitan que les ayudemos también para irse y continuar su camino. Claro, ¿no? Aquí son reflexiones que a veces pues se pueden tener, ¿no? Bueno, ¿cómo avanzar en el presente si siempre está sufriendo pues lo que sucedió en un pasado más reciente o más distante en el tiempo por el fallecimiento, la muerte de un ser próximo, querido, que bien puede ser aquella abuela que te cuidó como una madre, o aquella madre que te cuidó como una diosa, o aquel padre que te daba aquellos consejos extraordinarios, o alguna persona conocida de tu entorno que realmente destacaba por cómo hablaba, cómo se comportaba. Hay gente que tiene amigos o amigas que han quedado muy tocados por el fallecimiento, y más en este periodo pasado que se parece que hayan puesto los ascensores de venga, almas para arriba, lo digo en un formato así un poco metafórico y light, pero que han fallecido muchas más personas de las que quizás les tocaba irse. En Más allá de la vida, este retiro, integrado en la montaña, las montañas de Andorra, concretamente de Ordino, vas a trabajar el duelo, la muerte y también la conexión con los seres queridos, ¿no? Porque aquí surge la pregunta, y que seguro que te formularán Lires, ¿dónde se va después de fallecer o morir? Bueno, hay muchas teorías, ¿sabes? Yo creo Yo estoy ahora en que cada uno de nosotros proyecta su propia realidad, ¿no? Vivimos en nuestra película, yo tengo mi película, tú tienes la tuya, tenemos muchísima información y esa información se convierte, digamos, en las diferentes realidades en las que nosotros interactuamos. Entonces, para mí la muerte es una realidad más que proyectamos nosotros y vamos dependiendo pues de hacia donde nuestra propia conciencia no nos permita ir. Entonces, yo muchas veces hago las meditaciones que este fin de semana la hice y que incluí una parte porque había unas personas que ya te digo que pues esto había tenido personas que habían fallecido recientemente y la idea era pues que pudiesen conectar con ellos aunque fuese ver que estaban bien, ver dónde estaban. Y normalmente tenemos la capacidad de poder verlos, de poder conectar dentro de la meditación, de poder sentir que están bien, que están tranquilos, que están en paz. Cada uno pues a veces está donde está. A mí me ha pasado de decir, de que alguien me diga, no, es que quiero saber cómo está mi padre y dónde está, ¿no? Y de empezar la meditación y yo decirle, pues mira, no es por nada, digo, pero tu padre se está fumando un puro, bebiendo vino y está jugando a las cartas. Y decirme, ella dice, qué fuerte, digo, ¿por qué? Dice, porque eso es lo que más le gustaba hacer. Entonces, en cierta manera, cada uno se proyecta como se proyecta. Nosotros a veces los vemos de una manera y como queremos verlos porque estamos dentro de nuestra película y ellos están en otra porque están dentro de la suya. A veces también las personas les cuesta entender, sobre todo el desapego,
¿sabes, Ferran? El desapegarte de esos seres queridos y que ellos tomen, porque claro, es como una liberación, te liberas de toda responsabilidad, te liberas de todo apego a lo material, estás en un punto donde haces como un poco lo que quieres dentro de esa dimensión en la que te toca estar en ese momento. Pero yo, para mí, los campos dimensionales son infinitos y cada uno de nosotros estará donde quiera estar. Yo digo, la muerte es subjetiva y yo, por ejemplo, cuando me la imagino y cuando me imagino dónde quiero ir, yo lo proyecto, igual que proyecto aquí mi vida, de la misma manera. Es verdad. Esto tendría que ser una asignatura, ¿eh? De cuando ya estudiamos en las aulas. Cómo crear tu propia realidad siendo consciente, sin interferencias de los demás o de las situaciones, ¿no? Y una cuestión, aquello que se dice, ¿no? Cuando fallece un familiar, un conocido, bueno, que descanse en paz. Esto debe tener su profundidad, ¿no? Porque incluso al decirlo, notas como esto que comentabas, ¿no? Que das como una liberación. ¿Qué opinas? Bueno, en las tradiciones antiguas, como en el libro tibetano de los muertos, preparaban a las personas cuando ya estaban para morirse, las iban preparando para que cuando murieran fueran por el camino correcto, ¿no? Y pudiesen liberarse del karma y poder, si tenías que volver a vivir, llegar de la mejor manera posible. Claro, piensa que la muerte es un despertar, es igual que cuando tienes un despertar de conciencia. Yo cuando tuve mi despertar decía, wow, es que es un poco como explica la gente, ¿no? Que dicen, es que de golpe desaparece como toda la presión emocional, de golpe me da mucha felicidad, me siento muy liberado, muy tranquilo, siento mucho amor, conecto con Dios, veo a los seres que me vienen a buscar, los seres de luz y tal, ¿no? Pues el despertar es exactamente igual. Puedes tenerlo aquí, en la Tierra, o sea, en esta dimensión, o puedes tenerlo una vez te vas. Es una sensación liberadora, increíblemente liberadora. Es como si de golpe te quitaran de encima toda la carga emocional de tu vida. Imagínate, es como, wow, qué pasada, ¿no? Y encima no tienes que proyectar nada de futuro a nivel de responsabilidades. Olvídate del trabajo, olvídate de la familia, olvídate de dolor físico, olvídate del dinero, olvídate de todo lo que conlleva en este plano que precisamente nos genere toda la ansiedad, todo el estrés, todas las preocupaciones, los miedos. Una vez entras en ese estado, estás, vamos, completamente liberado y cuando conectas con ese yo observador que está siempre ahí con nosotros, pero que el proceso, digamos, la dinámica del miedo, del deseo, de los pensamientos, todas esas emociones que actúan como en un engranaje energético y emocional constante que no nos deja vivir, en ese momento ¡fua!, desaparece y claro, es alucinante directamente. Entonces muchas personas cuando se van no quieren volver y a veces tienen que volver, ¿sabes? Pero cuando entran en ese estado y están en coma o están en esos minutos en los que se quedan muchas personas ahí como más allá y vuelven, dicen, oye, que yo me quería quedar ahí, que ahí es que se estaba súper a gusto y súper bien. Pero yo animo a la gente de que busque ese despertar en esta dimensión, porque es muy increíble y muy interesante poder vivir en el presente, que es como vivimos cuando nos vamos, vivir en el presente absoluto, tener la capacidad de vaciar y disolver todo ese ego y tener la capacidad de poder vivir el día a día en máxima sensación de liberación emocional. Tendremos las dos opciones, pero siempre animo a que no esperes a morirte para despertarte, que si lo puedes hacer ahora, muchísimo mejor. Fíjate lo que son las cosas, Liles, que antes, décadas atrás, hablabas de esto y a mí me ha pasado, ¿eh? Oye, pero que esto, que fenómenos paranormales, que si estáis locos, que si... Bueno, el típico descrédito, que tú sabes lo que sabes porque has visto lo que has visto y te mantienes con determinación, ¿no? Pero es que a día de hoy, y desde hace unos años hacia aquí, cada vez más, pues personas vinculadas al campo científico, son los primeros que, si no se demuestra, es que no existe, ¿no? Ahí, por ejemplo, como el neurocirujano de Harvard, un gran profesional, que ya
y estamos hablando de hace unos 4 años atrás, estaba investigando esto que estás hablando, Liles, que hay vida después de la vida o después de la muerte. Y bueno, estar reuniendo testimonios de personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, está haciendo sus estudios, está aplicando la teoría del todo en estas cuestiones y se está desmarcando este y otros profesionales, unos porque lo han vivido en primera persona y dicen, uy, pero si me he visto fuera del cuerpo y he visto con todo tipo y lujo de detalles lo que estaba sucediendo en la sala, que aparentemente ya habías fallecido, pero es lo que dices, Lile, por las razones que sean, hay personas que se vuelven a reintegrar en el cuerpo. Y claro, ¿tú crees que llegará un momento que la ciencia le interesará decir, pues, oiga, esto es un cambio de estado, como el agua, sólido, líquido, gas, y resulta que hace poco digo, no, no, es que hay un cuarto estado del agua, ¿habrá otro estado de la vida? Y de forma cartesiana científica. Sí, yo recomiendo mucho un libro que un día ya lo hablamos aquí, que se titula La rueda de la vida, de Elizabeth Kluber-Ross, que es una psiquiatra que ya no está entre nosotros, pero que hizo un estudio y un trabajo impresionante. También que hizo que se crearan protocolos correctos en los hospitales para las personas moribundas. Y, y claro, la ciencia se basa en lo que ve directamente, pero es que hay un mundo no visible en el que podemos entrar y conectar, que es ese mundo donde está todo y que ahí nos permite, pues eso, que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra, como yo digo, proyección, podamos manifestarnos de las maneras que queramos. O sea, yo puedo estar aquí y estar ahora mismo en diferentes dimensiones, pero porque no es un cuerpo el que se está dividiendo, multiplicando para estar en otras dimensiones, sino que simplemente es una información, igual que, por ejemplo, cuando se proyecta un canal de televisión, ¿no? El canal está proyectándose y se está viendo en muchísimos televisores del mundo. Pues si viene a ser lo mismo, nosotros somos como un canal emisor y hay un canal receptor, que es el que se genera la realidad, y ese canal no es uno, son todos los que quieras. Entonces, claro, para la ciencia es difícil de comprender porque la ciencia necesita algo tangible con lo que poder demostrar que lo que dice es cierto. Y aquí no hay nada tangible. Es algo que está fuera de lo que la ciencia puede comprender. Pero por supuesto que, yo te digo, hay muchísimos estudios de hace muchísimo tiempo de personas que ya están totalmente, vamos, que está clarísimo que eso existe y que estamos en más de una dimensión paralelamente, que son diferentes estados de conciencia, de estados nuestros del ser, y que además es súper bonito también el que lo sepamos, porque la gente dice, no, yo me muero y punto, y desaparezco. Y yo muchas veces con mi madre, ¿no? Que dice, no, no, yo me muero y la muerte ya está, y desapareces. Y yo, no, mamá, que no, que ya verás cómo no. Ya verás que cuando te mueras te vas a encontrar a la yaya, te vas a encontrar a otras personas que ya se han ido, ya verás qué bonito va a ser. Y ella, que no, que eso no es verdad, que eso no existe. Y yo, que sí, mamá, que sí. Digo, y aunque no existiera, ¿no sería más bonito pensar que eso es posible? Porque te daría una ilusión y una manera de ver la muerte también diferente. Pero yo le digo que cuando se vaya, que cuando esté ahí, que me mande una señal para decirme, es verdad, tenías razón. Porque es una manera en la que nosotros también aprendemos a aceptar la muerte como un camino más, como un proceso más. Entonces, claro, la ciencia como todo, hay una división. Están las personas que sí que saben, porque ellos mismos han tenido experiencias propias, ¿sabes? Y tienen la experiencia, por ejemplo, el Bruce Lipton, ¿no? Que nos habla también de las enfermedades, Luis Hay, que también hablaba de su propio proceso con el cáncer. ¿Cómo podemos controlar la enfermedad? ¿Cómo podemos controlar más allá de lo que la ciencia cree que se puede hacer? Lo que pasa es que nos meten en miedo y en el miedo, al final aceptamos ir por un camino en vez de probar el otro. Pero yo creo que esto,
ya no es como antiguamente, porque también había otros canales de adoctrinamiento, no quiero decir cuáles eran, que también actuaban de una manera muy castradora y metiendo mucho miedo a las personas, sobre todo con estos temas de si te mueres te vas a ir al infierno, si eres malo, ¿no? Si eres bueno te irás al cielo. O sea, la manera de manipular que ha habido durante todos estos siglos atrás, ahora también está desapareciendo, porque las personas tienen un pensamiento mucho más liberal, son más conscientes de las cosas, tienen más capacidad de discernir y de dejarse adoctrinar. Entonces, todo eso hace que haya un cambio y que yo creo que el cambio va a ser también en unos años mucho más potente y eminente. ¿Cómo podríamos definir? Porque claro, el cambio de estado, y a veces hay que poner ejemplos sencillos para explicar cosas complejas. Cuando estás en el vientre de tu mamá, si te preguntaran, oye, que aquí dentro se ha acabado, que te vas y que tienes que salir afuera. Bueno, eh, ¿quién querría salir con lo bien que se está allá, no? Y cuando estás en vida, de adulto o más jovencito, porque a veces surge aquella pregunta, ¿por qué aquel niño, aquella niña falleció tan joven? ¿Por qué? Esto surge la pregunta, ¿no? Y a veces, pues bueno, tú ya has hecho una función aquí y te vienen a buscar. Y cuando conoces cómo funcionan estas extrañas ecuaciones, no demostradas científicamente, pero que cada vez más pues van cogiendo forma, te planteas cosas muy... Decir, bueno, ¿qué somos? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Qué pasa allí? ¿No, Liles? Esto, y sobre todo las personas que estamos en estos campos, hablamos con conocimiento de causa. Es decir, no, es que esto sale así al azar. No. ¿Quién no ha vivido permíteme, su catarsis que te ha dejado, pues, noqueado, pues, horas, días o semanas? Sí, bueno, yo últimamente para explicar porque muchas personas cuando hacemos la lectura de alma, hay personas que ya hacen sesiones conmigo, no ya para la lectura, sino simplemente para saber, ¿no? Para que les explique, para comprender cosas y como las preguntas como lo que estamos hablando hoy, por ejemplo. Yo creo que nosotros somos una información base y una información muy pura y que como un niño, cuando llegamos aquí, llegamos ya con, con la vulnerabilidad de la transformación que va a generar en nosotros el entorno en el que nos encontremos. Entonces, dependiendo del entorno en el que estemos, nosotros vamos a desarrollar una personalidad de una manera o de otra. Generalmente no necesitamos nacer y vivir una experiencia infantil traumática, muy traumática, o algo como una experiencia infantil normal, una infancia feliz, pero nuestra interpretación del entorno va a activar siempre esa memoria que está ahí, ¿no? Que para mí la emoción es energía, igual que el pensamiento, pero es una memoria muy grabada, lo que llaman el karma, ¿no? Por lo de la rueda de la vida y todo eso, pero realmente nosotros venimos para un proceso de limpieza, de desintoxicación, que se va acumulando vida tras vida. Es como cada vez que entramos en una vida perdemos la noción y la conexión con lo que somos realmente. Yo a veces lo comparo con un poco como los juegos del hambre, ¿no? Digo, es que si lo ves desde fuera es un juego muy cruel. De decir, ¿por qué me mandan aquí a sufrir? Y si lo ves desde la parte amorosa y del cuidado y dices, no te están mandando a sufrir, te están mandando a que aprendas, te están enseñando a ser feliz. Lo que pasa es que tú no lo ves y lo que estás haciendo es proyectándote tan solo en el sufrimiento, que el entorno también nos inculca, ¿no? Y es como yo muchas veces lo digo, es que vas a salir de la vagina y yo digo, asomas la cabeza y cuando ves el percal dices, pues yo me largo, yo aquí no me quedo, porque ya de entrada ya te reciben con un cachete en el culo, ¿no? Y dices, bueno, por favor, yo ese sitio ya cuando llegas ya te dicen, esto va a ser un poquito chungo, va a ser una experiencia de vida difícil, ¿no?
Pero al final, si lo transformas, si transformas cada experiencia que tienes negativa como un aprendizaje, si consigues no ser reactivo, si consigues también responsabilizarte de tu felicidad, no culpar a los demás, entonces la vida cambia completamente, completamente para cualquier persona su percepción sobre ella, porque entonces entiendes realmente el por qué estás aquí. Ahora, cuando una persona llega, se mete en esa dinámica, se mete en esa atracción tan potente del entorno y se pierde completamente, pues claro, a esa persona le cuesta mucho salir. Pero te vas a perder, fíjate, Fran, cuando nacemos, te vas a perder te vas a perder en el ego en proporción a lo que ya llevas perdido en tus otras vidas. Si tú en esta vida haces un proceso, como yo le llamo, de desintoxicación, si haces un proceso de limpieza de ti mismo y consigues entrar en ese estado de equilibrio y de liberación y de conectar con la conciencia superior, con ese yo observador, vas a morir y vas a morir y vas a ir a otro plano dimensional. Y cuando vuelvas, vas a volver de otra manera. Porque esto es un copy-paste, como digo yo, esto es un copiar y pegar. Esto es tú por infinito. Lo de Dios es infinito, tú eres infinito, porque tú eres una parte de Dios, es que estás dentro de la misma botella, de la misma energía, eres la misma información. Lo único que si te dejas llevar como aquí, como en el día a día, te dejas llevar por lo negativo, te dejas llevar por la influencia de lo que te afecte de los demás y te haces una víctima, pues entonces te alejas completamente. Entonces, el proceso de, por ejemplo, yo lo tengo súper claro, en los dos retiros, tanto en el de la clarividencia como en el de más allá de la vida, lo primero es sacarte a ti de tu ego, o sea, sacarte a ti de tus creencias, porque si no sales de ahí no puedes conectar con lo otro, no puedes conectar, porque vas a conectar desde tu miedo y lo que vas a visualizar y lo que vas a ver va a ser desde la capacidad, o sea, desde tu propia percepción. Si tú tienes miedo a la muerte, vas a ver miedo, pero si tú estás en una conciencia en la que ya tengas la capacidad de poder ver desde la luz, vas a tener realmente otra percepción tanto de la vida como de la muerte. Y tanto que sí. De hecho, cuando hablamos que la ciencia cada vez más quiere saber sobre estas cuestiones, tenemos el caso, por ejemplo, de una doctora, médico especialista en anestesiología y reanimación, que colaboró con un cardiólogo holandés, si no recuerdo mal era Van Lommel, que hicieron un estudio y además publicado en la revista científica en The Lancet. Estamos hablando de revistas de máximo prestigio. Y allí pues se hizo un estudio con 344 personas, o digámoslo mejor dicho, 344 pacientes, porque vivieron de hospitales de Holanda experiencias cercanas a la muerte y se sacaron conclusiones extraordinarias. Y unas, por ejemplo, era que las personas que habían vuelto del otro lado, por decirlo de alguna manera, porque había fallado el corazón, habían tenido un paro cardíaco o la función cerebral se había apagado, vieron cosas, oyeron cosas y hay un denominador común que les cambió la vida y que muchas de ellas habían perdido el miedo a morir y que afrontaban la vida de una forma radical y absolutamente diferente, dando sentido a la vida. Quizás vieron realmente, y recuerdo aquí mi amigo Enrique Moniz cuando su padre estaba, nada, agonizando, falleciendo, de golpe y porrazo, su padre entra con una fuerza especial, Liles, se levanta de la cama del hospital y dice, hijo mío, a Quique, a Enrique, su hijo, dice, todo esto es una mentira. Se pone la cama, ¡pum! Y se fue. Espectacular, ¿verdad? Y lo que decía, que cada vez más la ciencia está buscando explicaciones a algo que sucede o que interactúa entre el cuerpo biológico y un plano más astral o más dimensional, Liles. Sí, sí. Bueno, es que mira, muchas personas, yo recomiendo también, a ver, ya sabemos que lo americano siempre es como muy circense, ¿no? Y buscan también un poco ese espectáculo, pero hay una serie de Netflix que se titula Sobrevivir a la muerte,
en el que a mí me inspiró esta serie para hacer el retiro de Más allá de la vida, porque hay centros en el mundo, espacios, un poco como si lo hiciéramos aquí en Andorra, de lugares donde las personas que han perdido seres queridos pueden ir y pueden hablar de ello, pueden conectar con ellos, pueden comprender exactamente de qué va un poquito todo esto. Yo creo que fíjate, Ferran, que nos relaja más cuando entendemos esto. A mí personalmente, si tú te fijas, la mayoría de las personas, hay gente que sí, pero hay mucha gente que dice, a mí no me da miedo morirme, a mí personalmente no me da miedo morirme, ¿no? Pero nosotros lo que más sufrimos no es por nuestra pérdida, es por la pérdida de los seres queridos. Cuando tú te vas y entiendes que no te mueres, no solamente no te mueres tú, sino que es que entiendes que no se muere nadie. Entiendes que tu padre, que tu madre, que tus hijos, que tu familia, amigos, que cualquier persona que se vaya está en otro plano y que te vas a encontrar con ella. Entonces eso te genera también una paz y una liberación que dices, wow, qué maravilla. En esta serie entrevistan también a niños que recuerdan sus vidas anteriores. Y a mí hay una cosa que me pareció súper interesante, que es que sale un niño pequeño, que se acordaba perfectamente de sus padres y de cómo se llamaban y de recuerdos, pero totalmente clarísimos de su vida anterior. Este niño en su vida anterior era un niño de color, y en esta vida era un niño rubito, monísimo, y en la otra era un niño negrito, monísimo. Y a mí eso me pareció súper interesante como concepto para todas estas personas que tienen tantas creencias y tantos bloqueos, ¿no?, que vivimos últimamente con todo el tema de inmigración y todo lo que está ocurriendo, que es que el alma no tiene color, el alma no tiene raza, el alma no tiene posición económica, el alma es algo totalmente desvinculado con lo que nosotros creemos que es el cuerpo físico. Entonces, en el momento en que tú comprendes eso, que comprendes que es que eres lo mismo que cualquier otro ser humano que hay o cualquier ser vivo, no solamente en esta dimensión, sino en cualquier otra, también tu cambio de percepción hacia muchas cosas es muy visible y mucho más amoroso. El entender que no nos vamos, muchas personas, igual que le pasó al padre de Quique, muchas personas cuando están en ese momento justo antes de morir, empiezan a ver en la sala, en la habitación, empiezan a ver a esos seres queridos que están ahí esperándoles, ya los empiezan a ver. Y claro, muchas veces, pues al sedarlos, porque normalmente sabes que cuando ya estás en una fase terminal, también suelen sedarte, y muchas veces los científicos decían, no, eso son alucinaciones por la sedación, por la medicación, pero no es verdad. O sea, es que los están ahí, están sintiéndolos, igual que yo los siento, y siento a seres que están muchas veces alrededor mío y muchas otras personas y sentimos ahí su energía, pues ellos también lo ven, porque el plano en el que están entrando es como esa transición, no es como pasar por la aduana, estás en esa transición y estás entrando ya en la capacidad de ver y de entrar en ese otro plano hasta que ya te quedas ahí. Ahora que hablas de otros planos, hace años atrás hicimos un programa muy interesante y un día podemos retomarlo contigo, Liles, de personas que, pues bueno, ha habido un accidente de coche, accidentes de avión, catástrofes, y que dicen notarse como si algo imperceptible, pero sí sensible, te absorbe del plano, te saca de la tercera dimensión, sucede la catástrofe y después te vuelven a reintegrar. Y esto ha sucedido mucho con niños, con accidentes de avión, accidentes de coche, que dices, ¿cómo ha podido sobrevivir si toda la familia, pam, 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 ¿no? Parece como si del otro lado interactuaran y aquí no dejan que la ley del libre albedrío siga, sino que interactúan por algo, sacan a aquella persona del plano, sucede la catástrofe y lo vuelven a reintegrar. Y literalmente no tienen ni un rasguño. Y esto me gustaría que, si hay personas que lo han vivido, se pongan en contacto con Liles o conmigo y nos lo expliquen, porque hay centenares de miles de casos de que personas son sacadas de la tercera dimensión, sucede la catástrofe y son reintegradas y no tienen ni un rasguño, Liles. Desde el otro lado se ayuda, ¿verdad? Sí, que se ayuda. Yo tuve una experiencia, tenía yo
no sé, como 21 o 23 años por ahí, un accidente de coche muy muy fuerte. Bueno, iba con un amigo y él iba en su coche delante de mí y yo iba en mi coche detrás con dos amigas y entonces yo conducía y y de golpe vi como un coche venía hacia nosotros y venía muy rápido y justo había una curva y yo decía, wow, es que esta curva, es que no, es que se la va a pasar, se la va a pasar. Y yo empecé a frenar mi coche. Claro, yo veía que mi amigo iba normal, ¿vale? Pero yo es que estaba viendo, era como que estaba presintiendo lo que iba a ocurrir en ese momento. Empecé a frenar y de golpe vi como efectivamente el coche que venía se estampaba directamente con el de mi amigo y vi cómo el coche venía directos a nosotros, pero directos que yo cogí, solté el volante, me tiré encima de mi amiga, ¿sabes? Como para protegerla, me agaché y estaba esperando el impacto. Y el impacto no llegó. Y yo, cuando ya vi que es que era imposible, que ya tenía que haber pasado algo con ese coche, me levanto, veo el coche de mi amigo destrozado, el otro coche no lo veo, claro, me bajo del coche, imagínate, ¿no? Temblando, miro y Ferran, el otro coche estaba pegado a mi parachoques. O sea, estaba una cosa extrañísima, que había hecho un giro y estaba justo pegado en la parte trasera de mi coche con un milímetro de distancia entre el parachoques trasero y la puerta del conductor del coche. Entonces, en aquel momento dije, wow, esto ha sido un milagro, porque es que era como científicamente era imposible que ese coche pudiera haber hecho esa maniobra, que era, o sea, el espacio justo de mi coche. Y desde entonces, bueno, y ya de siempre también lo sé, o sea, claro, es que tenemos unos guías, tenemos unos ángeles que saben cuál es nuestro propósito en esta vida, cuál es nuestro camino, y que cuando tienen que actuar y tienen que ayudarnos, nos ayudan. Yo siempre lo he dicho, digo, yo a veces pienso, a mí me tenían que haber pasado cosas que no me han pasado, soy consciente de ello, y yo siempre digo, es que están ahí, es que no estoy sola, porque bueno, al final hay algo en nosotros que tenemos que arreglar, y yo digo que hay suena un poco mal, pero que hay personas que son como una especie de actores secundarios, ¿sabes? Que están ahí para crear, digamos, el proceso en el que tú luego tienes que hacer tu transformación. Crean la situación, están ahí, y luego tú te toca hacer tu proceso de crecimiento, de transformación álmica, y ya está. No hay otra. No hay otra, es así. Y seguimos con un pie en lo, podríamos decir, explicable y el otro en el paraexplicable, ¿no? Pero es que reafirmo que hay personas que están trabajando muy mucho y, por ejemplo, Stuart Hameroff de la Universidad de Arizona y Roger Penrose, físico matemático de la Universidad de Oxford, aquí empezaban a darle forma pues, a lo que podríamos llamar incluso ahora fe. Porque propusieron con sus estudios de que hay una especie de microtúbulos que son como unas pequeñas unidades del citoesqueleto celular que actúan como canales para la transferencia de información cuántica, que es la responsable de la conciencia. Y vete tú a saber si somos, lo que decías tú, ¿no? Emisores, receptores, ahora estamos, ahora no estamos, cómo nos movemos, incluso cuántas veces, y esto hay casos documentados, ¿no? De que van a embarcar en un avión y algo, vamos a decir, esa voz que casi todo el mundo pues infravalora, menosprecia o desprecia, como cuando te dicen, oye, fúmate esto, y algo te dice no, y uno pica, y ahí van las consecuencias en muchos campos, ¿eh? O en una, dice, oye, mira, me voy a presentar allá, que allí quizás, no sé, me dice que allí voy a trabajar gusto en aquella empresa. Ah, pero no, es igual, la otra pagan más. Patapum, ¿no? Si esa voz, que cuando sabes de qué va, se llama intuición, que es una conexión con algo que no se ve, deberíamos hacerle mucho más caso, porque hay casos de que estaba, lo que decía, suben al avión y de repente dicen, bajo, o esto sucedió con el Titanic.
algunas personas con todos los equipajes arriba, algo les dijo, más allá de las teorías de la conspiración, que debían bajar inmediatamente y así bajaron y salvaron la vida. Pero esto es un recurrente cada día. ¿Qué sucede aquí, Liles, desde tu experiencia? Bueno, yo creo, bueno, es una intuición. Además es que te cambia el cuerpo, ¿sabes? A mí, yo lo observo mucho. Últimamente lo estoy observando bastante, ¿no? Porque cuando de golpe me llega un pensamiento de cualquier cosa y ese pensamiento se convierte así en un poco obsesivo y de golpe el cuerpo se me pone como así como unos nervios y me empieza a generar como un estado raro. Entonces yo llamo que eso es la alerta. Si eso está ocurriendo es porque hay algo en eso que estás pensando, si es una persona, si es una situación, lo que sea, hay algo que no está bien. ¿Sabes? Es un aviso realmente. Es como que escúchate y empieza a captar, porque también somos receptores y recibimos la energía que hay. Las cosas no ocurren en el momento, en el proceso del espacio-tiempo, las cosas ocurren, o sea, ya han ocurrido realmente. Entonces, nosotros podemos evitar muchas cosas si nos escuchamos, si vemos que llega ese pensamiento, pero muchas veces, a pesar de que está ese pensamiento ahí recurrente, avisándote de algo y como diciéndote hay algo aquí que no está bien, la persona no lo escucha, no lo quiere escuchar, y como no lo quiere escuchar, al final tira para adelante. Y yo ahora ya llevo tiempo, yo lo escucho, y dependiendo de la situación que sea, entonces actúo. Y cuando actúo me doy cuenta de que efectivamente lo que estaba presintiendo tenía que ver con que esa situación no era como yo la estaba imaginando o como yo creía que podía ser, sino que había algo ahí que no estaba fluyendo y me estaba avisando mi propia intuición, mi propia energía, estaba atrayendo esa energía. Para eso es muy importante escucharnos. Piensa que la intuición es algo que viene con nosotros, está ya en nosotros, igual que la creatividad o que la espontaneidad son parte de lo que somos. El problema es cuando la mente, con esa parte izquierda del cerebro, esa información que nos mete en esas creencias, esos condicionamientos, te hacen alejarte de tu intuición, te hacen alejarte de tu espontaneidad y acabas convirtiéndote en un manojo de nervios que eres incapaz de escucharte, porque estás en una dicotomía y en un conflicto interno en el que para salir de ahí pues se necesita un proceso, ¿no?, importante de autoobservación y de saber qué es lo que tienes que soltar. Pero la intuición, eso venimos de serie con ella. Es como que el angelito, que te va iluminando, y tú por aquí, por aquí. Y en el momento que te desvías, ¡fuf!, las cosas se complican. En Liles te voy a poner algo, déjame ser un poco así perspicaz. Voy a poner algo que vivimos este fin de semana y que, ¡buah! Tengo que felicitaros a todos, yo me incluyo a mí también, humildemente, porque con la tormenta que estaba cayendo y ese baño de bosque que vivimos para precisamente cuando tú estabas impartiendo todos tus conocimientos y activando esta clarividencia, claro, cuando tú vas limpio, mental, emocional, espiritual y orgánicamente, qué fácil es aprender. Escucha esto. Y repito, tengo que felicitar a todo el grupo porque como campeones nos fuimos al bosque a hablar con, con los árboles, pero lo digo en sentido figurado, que nos hicieron, pues eso, el baño de bosque famoso. Estamos hablando quizás ya como en Japón de medicina forestal, ¿eh? ¡Qué valientes! Ay, sí, cuando dice, no sé quién dice, ay, es que está lloviendo, y nos quedamos así, como diciendo, ¿y? No pasa nada, vámonos. Sacamos paraguas, de golpe salieron paraguas por todos sitios, había paraguas para todos, y algunos compartimos los paraguas, paseamos,
el olor, bueno, es que ese lugar es una maravilla, de verdad. Bueno, yo no me quería venir. Llegué aquí a Almería y de golpe dije, Dios, esto es muy marrón, yo me quiero volver a Andorra. Esa energía, esa montaña, esa, como hablábamos con Ferran, estaba todo el pantone de verde, todo el catálogo de verdes posibles del mundo estaba allí. Y era tan bonito el estar caminando todos juntos, bajo esa lluvia que luego paró un poquito, que ya no era tan fuerte, y estar allí compartiendo fue mágico. Y aparte que es que sí, no es por la lluvia en sí, sino que sí que es también transformador, claro. La magia del bosque, ¿eh? Y no todos los bosques son iguales, ni todas las personas son iguales, pero si creas aquel entorno de bienestar, de cohesión, de compartir, y te alejas de lo que tú comentabas, ¿no? De ese ego, pues fíjate cómo empieza a fluir. Incluso se pusieron pruebas muy sutiles, tengo que reconocerlo, porque no se dio ni un apunte y cuánto aprendieron todos los participantes del taller de clarividencia, Liles, que eso tiene mérito, ni un apunte y cuánto aprendieron. Sí, yo es que lo hago todo en experiencia. Yo creo que es muy importante porque la gente puede hablar, pero si tú no experimentas nada, al final no te puedes llevar nada, porque lo que nos llevamos siempre es a través de la vivencia y la experiencia. Entonces, yo soy muy experiencia. Todas las dinámicas que hice y todo lo que hice estaba ya pensado exactamente para que te dieras cuenta, ¿no?, de qué capacidad tiene tu mente para controlarte, de cómo tienes ahí esa memoria emocional y esa memoria emocional está 24 horas activándose y no te das cuenta tampoco cómo hacerla visible, cómo detectarla. Había personas que se quedaban completamente alucinadas cuando decían, ostras, es verdad, esto está aquí. Y le decía, sí, pero es que esto lleva aquí contigo toda la vida. Y decía, lo puedes ver, ¿no? Entonces sales de ahí con muchas herramientas también para tu propia autoobservación y para ir liberando y tomar mucha conciencia del presente. Y yo creo que eso es importante. La vivencia y la experiencia es lo que hace que aprendamos. Y tanto que sí, y sobre todo siempre alejados de la hormona del estrés, del cortisol, porque mientras esta vaya pues circulando por el torrente sanguíneo, invadiendo, nos aleja de nuestra mejor versión. Y fíjate qué fácil es a través de un baño de bosque poner la persona en estado normal, en estado pura sangre, para después empezar a aprender a través de estos talleres tan maravillosos. Liles, nos queda un minuto de programa. Convence a las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, a las personas que en estos últimos años han perdido un ser querido, porque es importante hacer este retiro de fin de semana que has titulado Más allá de la vida. Bueno, tienen información en mi página web, en www.lileshernandez.org, en la parte de retiros de en qué consiste, pero también me pueden escribir y me podéis llamar. Lo vamos a hacer el 18 y 19 de junio, el próximo, y luego en agosto lo haremos el 23 y 24 de agosto. Es transformador, o sea, la percepción que tienes y la liberación que vas a sentir si tienes tanto miedo a la muerte, si tienes ahí un apego al ser querido, que estás preocupado porque no sabes dónde está o quieres comunicarte de alguna manera con él o saber que si tiene algo para ti, lo que sea, él es liberador. Y aparte creo que es algo que forma parte de nuestro propio proceso a nivel de alma, el comprender esto. Es vital para poder saber también hacia dónde nos dirigimos nosotros, no solamente hacia dónde se han ido o dónde están las personas que ya no están aquí. Yo la experiencia que tengo con todas las personas que he hecho este tipo de, digamos, de conexiones con esos seres y de liberación de algunos porque se encontraban así atrapados, ha sido de agradecimiento infinito. Les ha cambiado la vida completamente porque les cambia la percepción. Es liberador, absolutamente liberador. O sea, yo os animo que aparte de todo el entorno, la experiencia en sí es transformadora y eso ya es un regalo que te haces a ti. Y tanto que sí, y que el perfil de personas que acuden a estos retiros, pues es un perfil medio alto, la verdad, porque había un directivo de una multinacional, había médicos especialistas, habían enfermeras,
habían personas que tenían ya un amplio bagaje en conocimiento de muchos campos, y bueno, lo que unía eran las ganas de aprender y de sanar, lo digo en el buen sentido, para, pues bueno, potenciar la clarividencia. Si es que eso está ahí, es como si tienes algo y no haces uso. Qué lástima, ¿no? Sí, porque ya estamos. Es como te decía, la intuición viene con nosotros de serie, pues los dones también, todo viene con nosotros. Simplemente tenemos que quitar la basurilla, todas esas ramas, ese bosque súper oscuro que no nos permite verlo. Pero realmente todo lo que hagamos, que sea para el autoconocimiento y para nosotros estar mejor y liberarnos y sentirnos más felices, es maravilloso. La gente a veces se piensa que la vida es esto de me levanto, me voy a trabajar, me voy de vacaciones, vuelvo a trabajar, y como una vida súper aburrida, monótona y siempre y en una constancia bastante como dormida, ¿no? Y no, que esto tiene muchos matices y se pueden despertar cosas muy interesantes que te dan otra visión de ti mismo y te ayudan a crecer a nivel espiritual de una manera maravillosa e increíble. Y tanto que sí. Va, recuérdanos el contacto contigo para apuntarse a estos retiros. Pues mira, podéis escribirme por WhatsApp al más 34 620 27 49 21. Podéis mirar por mi web, que la repito, www.lineshernandez.org, o en mi cuenta de Instagram también está la información, y bueno, o un email desde los contactos de mi web. Pero no os quedéis con la duda o no os quedéis con la cosa o con miedo, que no tenéis que tener miedo tampoco, que ahí no es cosas de raras, como digo yo, que ahí es desde el amor y desde el cuidado y desde una conexión muy bonita. Conexión que tenemos que decir adiós ya. El tiempo nos vuela, ¿eh? Liles, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Y amigos y amigas, como siempre, nos estaríamos horas hablando con Liles, pero el tiempo nos apremia bien en los informativos. De lo dicho aquí, como siempre, por encima de todo, y lo ha dicho Liles, no tengáis miedo, porque tenéis que sacar, evidentemente, vuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.